el impacto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sale? Ya vimos qué tan importante sí es el Espíritu Santo, o sea, no nomás es tenerlo de adorno o de acudir de vez en cuando a Él, no, sino que Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a guiar, es el que nos va a mostrar, o sea que es el mismo Señor quien habla ahora a través del Espíritu Santo en nuestros días, ¿sale? O sea, Jesús es el que habló hace 2000 años, es el mismo que habla ahorita. Entonces, si yo no escucho la voz del Espíritu Santo, fíjense, si yo no escucho la voz del Espíritu Santo, no estoy escuchando la voz del Maestro. Así de fuerte está la cosa. ¿Quiere escuchar la voz de Jesús? Yo sí. ¿Qué tengo que hacer? Aprender al Espíritu Santo. Escuchar al Espíritu Santo, porque dice que Él va a hablar de lo mío, va a comunicar. Fíjate, todavía Jesús nos sigue hablando. Y esa es la decisión que nosotros tenemos día a día, constantemente. Por eso, si no buscamos del Espíritu, no estamos buscando de Jesús. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Maestro? Por eso es importantísimo el Espíritu en nuestra vida. Por eso es buenos días, Espíritu Santo, buenas tardes, Espíritu Santo, buenas noches, ¿cómo estás? Porque eso se llama comunión, comunicación. Si no, ¿cómo voy a saber? Por eso dice, no los voy a dejar huérfanos. Dice, vendremos, el Padre y yo otra vez, pero ahora vienen en la presencia del Espíritu Santo. Dios. Entonces, el impacto del Espíritu en nuestra vida. Desde Génesis, siempre Dios ha deseado que el hombre se comunique con Él. ¿Sí? No lo hizo hula hula, o sea, ya lo hizo pensante y consciente. A diferencia de otras corrientes filosóficas que pretenden que Dios está lejos y no le importa la humanidad, vemos que el Dios de la Biblia tiene una actitud totalmente diferente. Por ejemplo, en Génesis vemos la bondad de Dios al crear todo un paraíso para que Adán y Eva pudieran vivir de una forma más plácida posible. ¿Qué tenía que hacer Adán? Al menos dos cosas. Pues labrar un poquito la tierra y ponerle nombre a los animales. Eso era todo. O sea, también el hombre fue creado para hacer. No tan solo es quédate ahí. Para crear. Fue también diseñado para hacer. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo. Estaba creando Dios. Dios estaba trabajando. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Trabajar también. ¿Cómo se llama ese animal? Pues perro. ¿Cómo se llama ese animal? Pues gato. Así. O sea, también Adán necesitaba chamba. No obstante, Satán logró hacer que su comunicación con Dios fuera estropeada. ¿A poco Dios dice? Fíjate. Introduciendo así la muerte en el mundo. Sin embargo, Dios no se desentendió del ser humano. No lo dijo, ya pecaste, pues ni modo, ya no te quiero. No. Sino que lo busca. Dios está buscando al hombre. En Génesis 3:9 vemos una pregunta que Dios le hace a Adán: ¿dónde estás? ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. ¿Pero qué le interesaba más a Dios? Que reconociera que le había faltado. Sí. Pero ¿cómo vemos a Dios ahora? ¿Dónde estás, Adán? Me estoy preocupando. Me estoy preocupando porque no te veo. ¿Dónde estás, Adán? Fíjate, ahí ya estamos viendo que Dios es tan maravilloso, misericordioso, que busca, siempre está buscando. Pero ¿qué hace el hombre? Pues gracias al pecado, el espíritu del hombre se ha manchado y limitado su relación con Dios. A tal punto que el Espíritu Santo ya no puede estar en el corazón del hombre defendiéndolo. Porque continuamente pensaba en el mal. Al menos eso dice Génesis 6:5. Los pensamientos de la humanidad eran continuamente el mal. Ahora le quedaba a la humanidad 120 años de vida para que se arrepintieran y que dejaran que el Espíritu Santo los guiara. Eso al menos dice los 120 años, Génesis 6:3. De lo contrario vendría el diluvio. Pero en aquel tiempo no sabían qué era el diluvio, no sabían qué era agua cayendo del cielo, sabían qué significaba el agua, los ríos, los océanos, los mares, todo eso. Pero no sabían qué era que descendía.
¿Qué es eso, Noé? Nunca hemos visto eso. Han pasado 800 años y no, nada. Dios les daba agua por la tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Fue un bien en diluvio. Entonces, ahora sí es cierto. 120 años fue el tiempo en que duró para que Noé construyera el arca, y fue el juicio. Después de 120 años. Fíjate. Aprendemos número 1. El Espíritu nos anhela celosamente. Santiago 4:5, no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Él nos desea. Él dice, es que tú ya eres de Dios, ¿cómo es posible que te vas a ir a otro lado? ¿Ustedes soportarían la infidelidad? ¿Soportaríamos? ¿Ustedes la soportarían, la aceptarían? ¿Soportarían la infidelidad, el adulterio de su pareja? Dijeron, sí, está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Siente feo. Imagínate ahora el Espíritu Santo que está diciendo, oye, es que tú ya estás casado con Dios, ya estás juntado con Dios, ya tienes un acta matrimonial con Dios. ¿Por qué vas con Baal? ¿Por qué vas con los chamanes de Veracruz? ¿Por qué vas con fulano mexicano? ¿Que Dios no es suficiente para ti? Eso es lo que hace el Espíritu, te anhela y te desea, porque somos las ovejas de su prado. Dígame. Porque somos sus hijos, porque somos sus herederos. Si Él es santo, necesitamos andar en santidad. Porque el Cordero de Dios murió por nosotros para rescatarnos. Todo eso. Fíjate. Porque entonces ya vemos por qué el Espíritu nos anhela celosamente, porque ahora ya Dios nos ha comprado, Dios nos ha dado. ¿Cómo le vamos a pagar de una manera distinta? No podemos. Entonces, he aquí, 1 de Pedro 1:18 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pago con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Por eso el Espíritu nos anhela celosamente, porque sabe el Espíritu Santo el valor del Mesías. ¿Alguna vez usted ha hecho un mal trato? Bueno, hizo un trato y después dice, como que no me salió como yo quisiera. ¿Y qué siente? Siente feo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no le cambió. Lo mismo es, o sea, y es un trato. Por eso el Espíritu nos anhela, nos desea, porque ya somos propiedad de Dios. Por eso se llama Espíritu Santo, porque es el que está apartándose de lo malo. Dos, el Espíritu nos revela el corazón de papá. Ya que el Espíritu conoce el corazón y la voluntad de papá, su función es guiarnos. Imagínate que no tuvieras Espíritu Santo, ¿cómo conoces el corazón de Dios? A través de la Biblia, en cierto punto. Pero si no tuvieras Biblia, ¿cómo conocerías el corazón de papá? Con el Espíritu Santo, no lo conocería. Con el Espíritu Santo. Pero si no tienes ni uno ni otro, ¿cómo lo conoces? No sabes. Entonces tú no sabes si lo que tú estás haciendo está bien o está mal. Entonces, por eso ocupamos la Biblia para guiarnos, pero también ocupamos el Espíritu Santo para guiarnos todavía más. Porque es el que nos va a ir dirigiendo. Esto sí le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Por eso 1 Corintios dice, nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el espíritu de esa persona. Yo no sé lo que piensa Mario. Tampoco Mario sabe lo que yo estoy pensando. Pero yo sí sé lo que yo estoy pensando de mí. ¿Sí? Así nadie conoce lo que piensa Dios. Solo hay uno. Solo hay uno que conoce cómo piensa Dios. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. Por eso, veíamos en la mañana en la mente de Cristo. Porque yo tengo que tener la mente de Cristo. ¿Cómo tengo la mente de Cristo? A través del Espíritu Santo. Cuando yo vengo a Él, el
el Espíritu Santo trae la mente de Cristo a mi corazón, incluso trae la mente del Padre a mi corazón y puedo conocer su voluntad. Puedo ser transformado, puedo ser cambiado. ¿Por qué? Porque los estoy conociendo. Pero si no los conociera, ¿cómo sé que les estoy aclarando? ¿Cómo sé que ellos tienen promesas para mí? ¿Cómo sé que ellos me están cuidando? ¿Cómo sé que ellos desean la victoria para mí? ¿Cómo yo sé? A menos que me lo digan. Por eso es importante la comunicación, la relación. Entonces, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo, comuniquémonos día a día constantemente con Él, es importante. Buenos días, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Y orar, Padre, estar orando, estar leyendo. Son las herramientas que necesitamos para vencer las fortalezas del maligno. Si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no leo, ¿cómo voy a derribar argumentos del maligno cuando dicen, ay, ¿a poco tú eres hijo de Dios? ¿Dónde te basas? Ay, ya te está yendo mal. ¿Dónde está tu Dios? Le dicen a la hermana, ¿dónde está tu iglesia? Pues para eso está el Espíritu Santo. Pero si yo no leo, si yo no memorizo promesas, ¿cómo me voy a defender? Porque incluso dicen, no teman lo que van a responder ante las autoridades. ¿Por qué? En ese momento el Espíritu les va a dar lo que tengan que decir. Amén. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, no escucho el Espíritu Santo, ¿cómo voy a saber? Entonces, es necesario desclavar al Espíritu Santo y ponerlo. ¿Por qué? Porque solamente, el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de papá. ¿Quieres conocer los pensamientos de Dios? Escucha el Espíritu Santo. 3. El Espíritu me dice quién soy en Cristo y la autoridad que Él me da. ¿Quién soy en Cristo? Bueno, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué recibiremos? Poder. ¿Y qué seremos? Testigos. Sansón recibió poder sobrenatural y despedazó leones, despedazó ejércitos. Moisés recibió poder sobrenatural y pudo partir el mar. Era tartamudo y se le quitó. Platicó cara a cara con Dios. Fíjate, único personaje que ¿cómo estás, Dios? Y cuando baja del cerro, baja con la presencia de Dios en su cuerpo. Pedro recibió poder sobrenatural y sanaba con la sombra. Tú recibiste poder sobrenatural cuando dijiste, Cristo Jesús, ven a mi corazón, yo te sigo. ¿Lo recibiste? Sí lo recibiste. Claro que sí. Y anuncio con mis hechos lo que has hecho tú en mí. ¿Y por qué no tengo poder? Porque muchas veces practicamos una religiosidad, una doctrina, en vez de un encuentro con Dios. Muchas veces practico ciertos puntos doctrinales, pero no practico mi relación con Dios, ni mi dependencia con Dios. Me voy a entender, no es lo mismo. No es lo mismo decir soy más albañil que demostrarlo con la cuchara. No es lo mismo decir soy médico a tener el título de médico. ¿Sí me voy a entender? Por mucho que un carnicero sepa cortar hueso, los tejidos y todo, no por eso ya es un médico. ¿Por qué? Porque el carnicero está para despedazar y el médico está para restaurar. ¿Hace la misma función? Sí, corta. Pero uno es para despedazar y otro es para restaurar. Pero uno puede, el médico, ser carnicero y el carnicero ser médico. Lo mismo es quién y lo mismo es. Una cosa es que yo tenga la Biblia y otra cosa es que practique la Biblia. Una cosa es que el Espíritu Santo esté dentro de mí y otra cosa es que Él se esté moviendo dentro de mí.
Son dos cosas diferentes. Por eso, mi hermano, ¿usted recibió el poder cuando vino el Espíritu en su vida? Sí, porque no lo usa. ¿Por qué no le decimos a Satanás, lárgate de casa? Satanás, fuera. Porque no hemos aprendido, no lo hemos realizado, no lo hemos practicado. Por eso el Espíritu me dice quién soy yo en Cristo. Pero también es el que me da la autoridad para hacer las cosas. Por eso veíamos, ¿cómo me veo yo y cómo me ve Dios? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Le hago caso a Dios o le hago caso incluso a Satanás? Ahí va a depender todo. Incluso les mandé en una imagen de que donde tus pensamientos van a estar más ocupados, ¿sí? De eso tú vas a estar lleno. Entonces, si tus pensamientos van a estar más ocupados o más llenos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, ¿de qué vas a estar lleno? Del Espíritu Santo. Pero si tus pensamientos no están llenos de Dios, están llenos de otras cosas, lo último de que va a estar lleno va a ser de Dios. Yo una vez les decía, cuando estaba en Zamora, yo no soy mucho de orar, bueno, aquel tiempo. Y llega una vocecita, si les dije, ¿recuerdan? La voy a quitar. Y llega 3 veces la voz, la voy a quitar y la voy a quitar. Y así andaba, Señor. Y llega la misma voz, y dice, ponte a orar. Satanás no te dice, ponte a orar. Para nada. Quien te dice eso es el Espíritu Santo. Te lo dejo fácil. Y si es el Espíritu Santo, también era mi Señor que me estaba hablando, ponte a orar. ¿Por qué? Porque Él sabía que no era mi vida una vida de oración, o al menos una vida constante. ¿Por qué? Porque me faltaba esa parte. ¿Qué tuve que hacer? Empezar a orar. Y orar, y orar, y orar. Va a haber momentos en tu vida que Dios va a llegar y te va a decir, ponte a hacer esto, porque de eso no estás lleno, hay una carencia. Cuando te enojas, practica la paciencia. Cuando hay dudas, practica la esperanza. Pero llega el Señor y te dice, practícalo, no te desesperes, practica las cosas. Pero hasta qué extremo nos vamos, por ejemplo ahí en su caso usted casi le quita la vida a su hija para que usted se doblara la rodilla. O sea, hasta qué extremo tenemos que hacer que llegue nuestro Padre Celestial para que nosotros entendamos. Vemos al borde del precipicio prácticamente, y yo hablo también por mí, también hablo por mí. Entonces, ¿es necesario llegar a extremos así? No es necesario. Pero nosotros mismos somos los que dicen, no pasa nada, ya luego, en otro momento, me deprimo. No, es cuando menos. Por eso es de que estás lleno, de que te estás llenando. Eso es lo que te va a sacar a flote. Claro que Dios te ayuda, pero también es la responsabilidad nuestra como hijos de Dios. Por eso Sansón recibió poder, claro que sí, y le fue mal después. Le cortaron la greña, le quitaron los ojos, ya lo vimos en Jueces. ¿Y qué pasó? Señor, déjame vengarme de mis enemigos. Mátate con los filisteos. Moisés recibió poder, abrió el mar, sacó agua de una piedra, pero resulta que Moisés se enojó y le pega la piedra. Y dice Dios, no me vas a matar. Perdóname, pero no me entras a la piedra prometida. Fíjate, por un momento de ira, un momento de estupidez. Entonces, necesito yo depender y buscar de esa voluntad del Espíritu Santo. Por eso es que todo pensamiento lo traigo a los pies de mi Señor para ver, Señor, este pensamiento me va a traer una bendición o una maldición. Este pensamiento me hace bien o me hace mal. Tú dime. Lo traigo. Eso me lleva al cuarto punto. Yo de repente tengo unos pensamientos, soy humano, estoy en la carne,
Y le he dicho a nuestro Padre Celestial: Padre, apártame este cáliz. No tengo el conteo de las veces que ha quitado en realidad la tentación o lo que estoy a punto de cometer el error. En ese momento lo quita, para la gloria de Dios. Y eso me lleva al cuarto punto. El espíritu se entristece y puede dejar pasar la desgracia a mi vida. Ya vimos que el espíritu me anhela celosamente. ¿Por qué me anhela celosamente? Porque yo ya soy comprado por Dios. Porque Él me quiere llevar a la santidad. ¿Sí? O sea, no tan solo es si yo lo decido, que ciertamente, sino la otra es que el Espíritu Santo va a decir: vete, 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 ¿a dónde vas? Así como un padre le dice a sus hijos: ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? Imagínate si tú como padre le dices a tu hijo, no le preguntas nada, no lo educas, ¿qué vas a hacer de ese hijo? ¿Qué sería de tu hijo si no lo enseñas? Si no lo corriges, si no le das un buen consejo? ¿Qué sería? Así nomás lo dejas. Se va por el mal camino, ¿qué más? Bueno para nada. ¿Sí? Bueno para nada. Va a venir lamentándose en un futuro. ¿Ok? Va a venir lamentándose con nosotros mismos en un futuro. Sí. ¿Por qué? Porque el Padre le dice: no, vente. No, eso está mal. Lo mismo es el Espíritu Santo: vente para acá porque yo necesito guiarte a la presencia de Dios. Necesito guiarte porque tú ya no eres del mundo, tú ya eres de Dios. Para nada practiques aquello. Amén. Por eso en Efesios 4:30 dice: no le causen dolor. De hecho en el original es así: dolor, no le causen dolor al Espíritu Santo de Dios. Fíjate, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen todo. ¿Cómo le causo dolor? Y nos da unos ejemplos. ¿Cómo le estoy causando dolor al Espíritu? Cuando estoy amargado, cuando tengo ira, cuando tengo enojo, cuando estoy gritando por todo y para nada. ¿Qué más? Cuando estoy calumniando. Y toda forma de malicia que yo practico o tenga en mi corazón, le estoy causando dolor. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo: tú no eres capaz de cambiar. La sangre de Cristo no sirve para nada. Mi bautizo tampoco sirve para nada. Mi bautizo en este caso tampoco sirve para Tampoco nada. sirve para nada. O sea, todo lo que te estoy dando no sirve para nada para mí, porque lo tienes muy poco. Entonces, por eso dice: no le causen dolor, no le causen pesar. Por eso dice 31: abandonen. Dice abandonar toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma maliciosa. Más bien, ¿cómo podemos alegrar al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos alegrar nosotros también? ¿Qué dice? Sean bondadosos y compasivos unos a otros. ¿Qué más? Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Me dice cómo lo contristo, cómo lo humillo, pero también me dice cómo se goza. ¿Sí? Me dice cómo el Espíritu Santo puede sentirse humillado, pero también me dice cómo puedo hacer que el Espíritu Santo se sienta contento. ¿Recuerdan a Saúl? Creo que la hermana Isabel ya en el 32 o 33, ya va bien adelantada. Está bien, eso es bueno. Además, nosotros irresponsables, como yo, Ya me voy a poner las cosas. con Saúl, ya hemos escuchado la historia de Saúl, que era rey de Israel, y era de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeñita, pero dijo Dios: vamos a agarrar a Saúl, él va a ser el ungido. Saúl era rey de Israel, fue ungido con el poder del Espíritu Santo, y su corazón fue cambiado en un hombre nuevo. Esto lo vemos en 1 Samuel 10, del 9 al 10. Al principio todo iba bien, y si le pusimos atención a Samuel, o a la lectura de Samuel, había hombres perversos que decían: este nos va a guiar, este nos va a cuidar. Pero Saúl los escuchaba y no decía nada.
Hasta ahí todo está bien. ¿Por qué? Porque Saúl fue cambiado en otro hombre, fue mudado. Pero Saúl no dejó que el Espíritu Santo dominara su corazón. Al principio todo estaba bien, todo estaba padre con Saúl, pero llegó un momento, bueno, al menos dos, no dejó que el Espíritu Santo dominara completamente a Saúl, sino que realizó un sacrificio que no le competía. Le dice Samuel: espérame 7 días allá del monte. Y sí, llega el día 7, si se acuerdan de esa historia, y la gente se estaba dispersando, estaba toda reunida en el cerro, y la gente pues estaba yendo porque no llegaba Samuel. ¿Qué hace el valiente rey? Agarra el sacrificio y lo ofrece. Y en ese momento va llegando Samuel y le dice Samuel a Saúl: locamente has hecho, tontamente has hecho. Si te hubieras esperado tantito, el reino te hubiera sido entregado eternamente. Pero por un acto de estupidez, es que me está yendo mal, es que veo que no veo la salida, la puerta, por ese detallito viene una desgracia. Entonces, aquí ya casi Saúl ya no era rey, pero Dios le da otra oportunidad, como lo misericordioso que es nuestro Señor. Una segunda vez flaqueó, no consultó al Espíritu y no siguió la norma de Dios en aniquilar a Amalek y a todo lo que poseía. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando Samuel le dice: cuando Samuel le dice Saúl, Dios dice que aniquiles a Amalek, sus ovejas, todo lo mejor de ellos, todo. Ah, Simón, pero no es mexicano. Pero resulta que no fue así. Que el pueblo de Saúl perdonaron la vida de lo mejor del ganado, lo mejor. Para Dios. Y exterminaron lo peor. Incluso dice: pero mira, guardamos lo mejor. ¿Cuál era la orden de Dios en ese momento? Saúl, Dios te pidió que exterminaras todo, sea bueno o malo, todo. Por eso dice: según hace Dios, en el sacrificio o en la obediencia. Y Saúl, en este aspecto, ya no era rey, sino que Dios había buscado a otro rey. Está bien. 1 Samuel 16:24. Aquí vemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El término apartar es hacerse a un lado, renunciar a una obligación o apostatar. Bien, como Saúl ya no era rey, ¿sí? Como ya no había escuchado la voz del Espíritu Santo, ¿sale? El Espíritu Santo funcionaba como una guardia, ¿sale? Como una puerta, donde el Espíritu Santo defendía a Saúl de los ataques del maligno, ¿sale? Pero cuando Saúl dice: no lo voy a obedecer, no lo voy a seguir, ¿para qué? ¿Qué chiste tiene buscar la presencia de Dios? Porque ya no soy rey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se enoja y le dice: ¿sí no lo vas a buscar? Entonces yo tampoco voy a cuidar. Entonces, en vez de que el Espíritu Santo esté así, resguardando, lo que hace es: pásele, que pase la calamidad, que pase el problema, que pase la ira, que pase la peste, que pase la destrucción, pásale. Por eso Dios envió al espíritu malo, para que Saúl reconociera que los ataques que estaba viendo eran espirituales, no necesariamente físicos. ¿Qué necesitaba Saúl? Reconocer otra vez al Espíritu Santo en su vida. Entonces,
El Espíritu Santo lo que hace es que renuncia a mi obligación. ¿Cuál es mi obligación? Cuidarte. ¿Cuál es mi obligación? Guiarte. Si tú no me haces caso, pues también yo renuncio. Y que te venga la desgracia. Es lo que estaba haciendo el Espíritu. Pero ahí estaba. ¿En qué momento el Espíritu Santo hubiera hecho esto? Si Saúl se arrepintiera. Si Saúl hubiera buscado de la presencia de Dios, entonces sí, no le hubiera ido tan mal. Entonces, esto tiene la finalidad de que reconozcamos cuando regamos, o cuando la regamos, y cuando volvemos a Él. Es la finalidad. Dios, la regué, perdón. Ayúdame, transfórmame, renuévame, perdóname por haber dudado de tus promesas, perdóname porque me enojé, perdóname porque dije algo que no estaba bien. Enséñame. Yo en esta semana me he dado unas arrepentidotas porque nunca me las había contado. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí y decía yo, bueno, ¿le hago caso al Espíritu o a mí? Dije, no, que se le caso al Espíritu. De hecho, ya precisamente, Señor, que seas tú quien hable y yo no hable. Porque no quiero hablar de experiencia, yo quiero hablar de la vivencia continua. Ayer le digo eso. Y es la finalidad que reconozcamos. ¿Cómo estoy delante de Él? Pero también lo estoy buscando. ¿Estoy siendo llenado de Él? ¿O qué me hace falta? Y eso me lleva al el Espíritu y yo. El Espíritu del Señor está ¿sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Qué está sobre ti? Usted cuando dice, Señor, ven a mi vida, el Espíritu Santo tiene que estar o está sobre ti. Y no tan solo eso, sino que tiene otra finalidad. ¿Y el Señor qué? Me ha ungido. No tan solo está sobre mí el Espíritu del Señor, sino que el mismo Espíritu, Dios agarra el aceite de la unción del Espíritu Santo y lo vierte en mi vida. ¿Sí? Y me unge como su siervo. Y tiene otra finalidad, no tan solo eso, me ha enviado. ¿Para qué me ha enviado? A mí, a ti. Proclamar buenas noticias a los afligidos. ¿Cuántos afligidos han liberado esta semana? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos les has reparado, vendado el corazón? Anunciar libertad a los cautivos. ¿Cuántos has sacado del cautiverio de Satanás? Tú, esta semana. Y liberación a los prisioneros. ¿Cuánto les has ayudado a que salgan de sus problemas? Para eso el Señor te ha ungido. Para eso el Señor te ha puesto. Para eso está el Espíritu de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Entonces no podemos decir, es que yo no puedo. Es que no me sale. Yo no puedo decir eso. Porque le estoy diciendo al Espíritu Santo, es que tú no tienes poder sobre mí. Tú no tienes autoridad sobre mí. Yo no le puedo decir eso. Porque precisamente es la finalidad de que el Señor me rescató. Y me rescató precisamente para proclamar buenas noticias a los afligidos. Dentro de los cuales yo tengo que ser el primero. ¿De qué el Señor me rescató? ¿Cuál fue la aflicción que el Señor me quitó? ¿Cómo el Señor sanó mi corazón? ¿Qué me ha quitado? ¿Sí? ¿Cómo el Señor me ha librado de los cautiverios, de las prisiones del maligno? Pero también, ¿qué se siente la libertad? Cuando estoy prisionero, ¿cómo experimento la libertad ahora? Eso es importante, porque el Señor nos ha puesto y me ha enviado. Y eso me lleva a precisamente Eclesiastés 4:12. Y si alguien puede prevalecer contra él, está solo. Dos lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente.
¿Por qué la cuerda es más fuerte con 3 cuerdas? Porque no solamente tiene una, sino que tiene 3 en este caso. ¿Pero por qué es más fuerte? Porque se ayuda al momento de la tensión, ¿no? Al momento de la tensión es más. ¿Por qué uno de estos es más fuerte que uno solo? Por la fuerza. Porque tiene la ayuda del otro. Porque esto es más fuerte. Estas 3 pueden ser hasta 4, 5, 6, obviamente mientras más, mejor, ¿verdad? Por la fuerza de la unión que tiene varios. Porque el peso se distribuye entre las 3 cuerdas. Por eso, cada cuerda, si fuera una cuerda, obviamente pues todo el peso pues caería aquí. Pero si yo le meto 3, 4, 5 cuerdas, el peso se va a ir distribuyendo en cada cuerda. Y esto va a hacer que jale más, esto va a hacer a que aguante más. Que si fuera una sola. Lo mismo es una cuerda, sería Hechos 1:8, el Espíritu nos da el poder. La primera cuerda sería, valga la expresión, el Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo porque es el que me va a dar el poder, la autoridad. La segunda cuerda, Mateo 11:28 a 30, me equivoqué. Jesús dice, vengan los cargados y trabajados. ¿De qué me está hablando el Señor? Que en Él voy a encontrar descanso. Es la segunda cuerda. Y la tercera cuerda es el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, ¿y qué? ¿Qué pasaría si una o 2 cuerdas se sueltan? En vez de estar así, que definitivamente todas se empiecen a deshacer. ¿Qué pasaría? Si una o 2 se sueltan, ¿qué pasa? Obviamente, pues al final las 3 cuerdas se van a deshacer. ¿Pero qué pasa? Pierde fuerza. Pierde fuerza. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si no dependes del Espíritu Santo? Que es el que te da el poder. ¿Qué pasaría si no tuvieras un maestro que te dice, ya, venga y descansa? Yo te enseño. ¿Qué pasaría si no tuvieras a un padre que te guíe, que te corrija, que te demuestre su amor? ¿Qué te pasaría? Entonces, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Sí. ¿Necesitamos al Hijo? Claro que sí. ¿Necesitamos al Padre? Obviamente. ¿Por qué? Porque los 3 van a hacer que nuestra cuerda esté más resistente. Una fortaleza, una fuerza. Pero ahora supongamos que tú eres una cuerda, ¿sale? Una cuerda. Espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo, y eso es lo que quiero llegar, el Espíritu Santo tiene que al menos, les voy a hacer una pregunta. Esta cuerdita, ¿todas las cuerdas se tocan? ¿O hay momentos en que no? Supongamos que esta eres tú, ¿sale? Ahora, esta cuerda roza todas las cuerdas. Sí. Porque si no la roza, no hay fuerza. Lo mismo es que el Espíritu Santo tiene que tocar toda tu vida para que esté fortalecida. Y si no la toca, va a ser una mujer. No va a haber fuerza. Esa es la función del Espíritu. Por ejemplo, si no hay palabra en tu vida, esa palabra se va a romper. ¿Y cómo vas a vivir? Si no hay oración, si no hay ayuno, ¿me doy a entender? Esa es la importancia entonces que tiene el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, la oración, la Escritura, todo. ¿Por qué? Porque nos va a dar fuerza.
En conclusión, el Espíritu es nuestro guía hasta la redención de nuestras almas. Nosotros decidimos cómo queremos vivir. Si en el poder del Espíritu vivamos en obediencia y en fe, o en rebeldía con el Espíritu, vivir por vista y falta de fe. Pero una cosa sí segura, hermanos, no soltemos las cuerdas, no las soltemos. Veamos, Señor, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta en mi vida? ¿De qué no estoy lleno? Porque el Espíritu te va a dar poder y te va a dar autoridad, pero tú busca de la presencia de Dios. Busca, Padre, en mi corazón como que siento que no tengo autoridad, como que yo siento que estoy perdiendo la batalla. Señor, ayúdame a vencer la duda, a vencer la incredulidad. Métese un clavado con Dios, 5, 10, media hora en oración. Pero métete con